Aleluya. Sea usted bienvenido, hermano, amén, a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Está contento de verdad? Cristo vive, amén. Aleluya. Vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 11. Vamos a estar tocando algunos temas estos días importantes en el tiempo que nos queda, acerca de lo que es la arquitectura de Dios. Conocer un poquito esos puntos tan trascendentales que muchos de nosotros necesitamos para poder aprender a discernir la escritura y sobre todo, hermano, a no caer en el espíritu de error que en este último tiempo, hermano, de verdad que es impresionante. Yo investigo mucho por internet. Cada vez que estoy estudiando un tema, investigo. Me pongo a investigar, inclusive envío a algunos pastores amigos, ¿qué opinan ustedes sobre esto, sobre aquello? Y la verdad que me encuentro con cosas verdaderamente asombrosas. Hoy, por ejemplo, me encontré con 36 razones bíblicas para no diezmar. Buenísimo. 36 razones bíblicas para no diezmar. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que las 36 razones son bíblicas para diezmar. Pero no, como no tienen entendimiento, se enfrascan en cosas en cosas naturales. Y es que las cosas de Dios son espirituales. Este es el punto. Y el que no ha nacido de nuevo, porque déjeme decirle que usted sabe que la salvación tiene 4 dimensiones, ¿no? Se los he hablado, ¿no? Nacer de nuevos, primero nacer de la carne, nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del espíritu. Son 4 dimensiones para entender que estamos caminando dentro de la salvación. Y una de ellas tiene que ver con el nacimiento del espíritu. La escritura dice, por ejemplo, que los que son guiados por el espíritu, esos son los verdaderos hijos de Dios. Ahora, si tomamos la otra cara de la moneda y decimos, y los que no son guiados por el espíritu, los que contristan al espíritu, los que ahuyentan al espíritu, los que no obedecen al espíritu. Mire, muchas veces sin quererlo, o que, como decía el Chavo del 8, sin querer queriendo, uno mismo puede estarse alejando de la paternidad. Recuerda que nos dieron un espíritu de adopción. ¿Aló? Es un espíritu de adopción que nos dieron, por el cual dice la escritura que ahora clamamos Abba, Padre. ¿Cuál es ese espíritu de adopción? El Espíritu Santo. Si usted tiene Espíritu Santo, usted tiene el espíritu de adopción. Y por lo tanto, hermano, ya tiene lo más importante, que es el Espíritu Santo, para que nadie te lleve por la mentira. En este último tiempo, hermano, usted sabe muy bien que dice Pablo, no se dejen llevar ni por espíritu, ni por carta, ni por sueños, ni por que se le aparezcan ángeles. ¿Por qué? Porque son las estrategias que el enemigo ha usado y va a utilizar en este tiempo para poder desviar a los hijos de Dios. ¿Aló? Amén. Entonces, cuando yo leía todas, porque dan los versos bíblicos, y para mí mejor porque me los dio todos desglosaditos, los 36 versos bíblicos, donde supuestamente dice que no hay que diezmar. Pero toman, bueno, después lo hablamos, después yo les muestro bien los puntos, porque de verdad, hermano, que yo no escribo nada ni les contesto, porque yo no quiero que me van a tildar de arrogante, petulante, pero si el Espíritu de Dios no les da entendimiento, ¿quién soy yo para ponerme a discutir con ellos, no? Entonces yo más bien dejo las cosas ahí, pero a mí me enriquecen, a mí me ayudan mucho, porque conociendo la mentira, conociendo la verdad, puedo discernir la mentira. ¿Aló? Entonces, por eso es que es tan importante conocer la verdad. Por eso dice la escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, dice. Porque hay muchas personas que no son verdaderamente libres. Ahora, abra conmigo
¿Qué les dije? Hebreos capítulo 11. Fíjate que el capítulo 11 es el capítulo de la fe y también es el capítulo de los héroes de la fe. Y desde ahí partimos algo tremendo. Ahora, el verso 10 es donde yo quiero empezar a desarrollar esta enseñanza. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido en esta noche que tú nos ayudes, que nos auxilies, que nos permitas esta noche que podamos a través de tu Santo Espíritu conocer siempre la verdad. Guárdanos del error, guárdanos de la mentira, guárdanos del engaño. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, abunda tu palabra, abunda, Señor amado, la palabra en el corazón de tus hijos y que la abundancia de tu palabra nos lleve siempre al discernimiento de la verdad y al reconocimiento del error y de la mentira. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele palmas, hermano, al que vive por los siglos de los siglos. Dele palmas al Señor. Él lo merece todo, amén. Ok, para poder entender la palabra, es muy importante, hermano, que todos podamos comprender cuál es el origen o quién es el origen o dónde se originaron todas las cosas. Y obviamente que cuando uno empieza a analizar el origen, uno puede darse cuenta que el origen de todo es el Padre. Todo partió desde el corazón del Padre. Todo, absolutamente todo. Y es muy importante, hermano, que usted entienda que todas las cosas, diga todas las cosas. Cuando yo digo todas las cosas, hermano, trato de que usted me comprenda que estamos hablando de todo lo creado y aún antes de lo creado. Porque recuerda que hubo un antes de la creación. Un punto donde todo se desvaneció y donde empezaron las cosas. Que los rabinos le llamaron el vanishing point. ¿Aló? La escritura lo marca como el olam. El olam es el momento donde todo empezó a correr, donde hubo tiempo. Es donde el tiempo, cuando ya entró el tiempo, estamos hablando ya de fases creativas. Ahora, dentro de lo creado hay cosas visibles, pero también hay cosas invisibles. El hecho de que nosotros no veamos muchas cosas creadas no quiere decir que no existen. ¿Aló? Por ejemplo, hay gente que no cree en el infierno. Otros dicen que el infierno es la tierra. Y yo siempre, cuando alguien me dice eso, yo digo, si el infierno es la tierra, entonces vámonos para allá, porque la tierra es bacana, hermano. ¿Aló? Uno con plata, con billete, hermano, la pasa uno viajando. Usted monta una empresa y la pone a manejar como hacen muchos multimillonarios, y usted viaja a un lugar, viaja al otro. Una eternidad, hermano, viajando hermano, hasta chévere, ¿no? Pero no es así. Las cosas no son así. Ahora, mucho peor o más aún conociendo que el infierno es solo un lugar intermedio. Hay más lugares de tormento. Y fuera de eso hay un lugar definitivo, llamado la muerte eterna. Que es donde todos los enjuiciados de este tiempo y de otros tiempos van a ser lanzados. ¿Aló? Es un lugar definitivo. Se le llama el olvido de Dios. La muerte eterna no es otra cosa que el Padre olvidándose completamente de todas aquellas creaciones a las cuales Él les brindó la oportunidad de retornar a su casa. ¿Aló? Recuerda que el tema, aunque el tema en general se llama la arquitectura del Padre, yo estoy tocando ahorita los fundamentos eternos. Porque es muy importante que entendamos que el Padre es un arquitecto. ¿Aló? Y fíjate que ahí dice que es un arquitecto y además de eso constructor. ¿Aló? Entonces, ahora, en nuestra mentalidad, usted sabe que nuestra mente cayó y nos tuvieron que poner la mente de Cristo.
Es decir, que usted ahora es un sabio. Diga, yo soy un sabio. El punto es que muchas veces nosotros todavía no hemos creído en eso. Que la sabiduría que nos entregaron, hermano, no se la dieron a ninguna otra creación. Y todavía nosotros no hemos transformado nuestra mente. Todavía nosotros no hemos entregado nuestra mente al dominio de la sabiduría que fue predestinada para nosotros. ¿Aló? Que a través del Espíritu Santo nos la dieron. Entonces, en nuestra mentalidad todavía, sin desarrollar, sin dejarla fluir en lo que el Señor quiere que fluya, a veces es un poco, hermano, difícil entender el principio. Hablar de principio, hermano, es algo verdaderamente profundo. No es tan fácil de explicar el principio. Porque cuando hablamos de principio, estamos hablando de un punto de expansión, donde todo empezó a formarse a partir de la nada, dice la Escritura. En algún momento vamos a hablar un poco de la nada y de estos misterios, porque es importante que usted los conozca. Ahora, lo que a mí me llama la atención, o a donde yo quiero, hermano, que ustedes vayan conmigo esta noche, es que tenemos que aprender a conocer este principio, este comienzo, como la casa del Padre, como el reino de Dios. ¿Aló? Este principio es un reinado, es una casa que el Padre construyó, porque habla de una construcción, de una arquitectura. Es decir, que tuvo que haber diseños allí para empezar a formar todas las cosas. ¿Aló? La Escritura dice que Abraham, en el verso que leímos, pudo ver esa ciudad. Abraham se dio cuenta que la ciudad prometida a él no era una ciudad en esta tierra, sino que estaba hablando de una ciudad allá arriba en los cielos, donde dice cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y lo tremendo porque empieza a hablar allí que es una ciudad que tiene fundamento, que tiene cimientos. Y eso es lo que a mí me interesa, hermano, que usted empiece a darse cuenta, que esa ciudad, o llámele usted casa, llámele monte, monte de Dios, monte santo, llámele reino de Dios, esa ciudad tiene cimientos, tiene fundamentos. ¿Aló? A los cuales Pablo se refirió. Es decir, cuando nosotros empezamos a mirar una casa con cimientos, con un arquitecto, con un constructor, estamos hablando, ya entrando, hermano, a que toda creación tiene un diseño. Todo tiene un diseño. Todo tiene un fundamento. Y esos fundamentos, hermano, son eternos. ¿Aló? No son, porque muchas veces, hermano, la gente ve esos fundamentos como algo pasajero. No, en el pacto de Moisés, en el pacto de Abraham, pero como ya no estamos ni en el pacto de Moisés, ni en el pacto de Abraham, ahora ya está nulo en el nuevo pacto. Pero no es así. Ese es un mal entendimiento de lo que significa fundamentos, de lo que significan cimientos. Los cimientos son eternos. Son eternos. No hay variación. ¿Aló? Van a variar algunos puntos dentro de los pactos que haya hecho el Padre. Como por ejemplo, cuando hizo pacto con David o con los reyes, que les permitía tener las mujeres que quisieran. En este nuevo pacto no lo permiten y nunca lo ha permitido Dios. Siempre estableció que el hombre tuviera una mujer desde el principio. ¿Aló? Pero sin embargo, hubo momentos en algunos pactos que el Padre permitió y algunos se ponen tristes porque no los pueden vivir en este tiempo. Pero no es así. ¿Aló? Ahora, Pablo se refirió a esos fundamentos, a esos cimientos. Inclusive Juan los pudo ver en Apocalipsis. Váyase conmigo a Apocalipsis capítulo 21 y empecemos a mirar, hermano, que todo diseño
toda casa, todo edificio, toda construcción que nace del Padre tiene fundamentos. Es decir, si no tiene fundamentos, no hay edificio. Si no hay un diseño preordenado, predestinado, como usted lo quiera llamar, ese diseño no existe. ¿Aló? Lo que no está escrito no existe. Lo que el Padre no estableció, simple y llanamente no existe. ¿Aló? Entonces, el Padre en Apocalipsis 21, verso 14, dice, el muro de la ciudad tenía ¿qué? 12 cimientos. Y en ellos estaban, ¿qué dice? Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, ¿de cuál ciudad está hablando? De la Jerusalén celestial. Yo aquí todavía no lo explico. Más adelante lo voy a explicar en el folleto que usted si lo desea tener, lo puede tener. Más adelante voy a explicar. Pero la Jerusalén celestial es la novia del Cordero. Es la esposa de Cristo. Y la gente dice, nos vamos a una ciudad con calle de oro y mar de cristal. Es una mala interpretación de una figura y una sombra que está representando la hermosura de la iglesia de Cristo. ¿Aló? Luego hablamos de lo que son las casas o las moradas, que son cuerpos. No son casas como nosotros las vemos, son cuerpos que el Padre destinó. Ahora, no se puede construir una casa sin fundamentos. ¿Aló? Ese es un principio. No podemos hablar de un edificio si no existe un arquitecto y si no existen sus constructores. Estos arquitectos y estos constructores se van a basar a los diseños que les entregaron. ¿Aló? Aquí la Escritura le llama fundamentos. Y esos fundamentos estaban en las manos de ¿quiénes? De apóstoles. Diga, apóstoles. Y eso es muy tremendo, porque hoy día yo escucho mucho llamándose apóstol y lo que menos tiene es el diseño. Y lo que menos tienen son los fundamentos doctrinales importantes. En la Escritura podemos ver muchos diseños y muchos ejemplos de constructores. Es por ejemplo el caso de Noé. Recuerda que a Noé le entregaron un diseño y le dijeron, de esta manera tienes que construir el arca. Y Noé se rigió a esos diseños. ¿Por qué? Porque iban a venir vientos, iban a venir aguas que si no estaban construidas de la forma y la manera que el Padre lo había diseñado. Porque ¿quién diseñó el arca? No fue Noé. ¿Aló? ¿Quién la diseñó? Fue el Señor. ¿Aló? Si estamos de acuerdo, ¿no? Lo veo muy callado. Entonces, el Padre hizo el diseño y se lo entregó a Noé. El Padre hizo el diseño de la iglesia y se lo entregó a los apóstoles. En este caso vamos a llamar apóstoles un término general. ¿Aló? Porque en realidad son ministerios. ¿Aló? Pero vamos a hablarlo de manera general y ya le voy a explicar más adelante por qué quiero tomar apóstoles de manera general. Entonces, no existe ninguna creación, ninguna, que no se le haya entregado un diseño y a la hora de crearla, como el caso del querubín y de todas las creaciones, se les hizo conforme a lo que estaba fundamentado, cimentado, diseñado en lo que se entregó. Si usted va conmigo a Ezequiel capítulo 28, dice así: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Mira qué tremendo. Habla de un sello. Habla de algo que lo hicieron y que cuando lo estaban haciendo era perfecto. Le hago una pregunta, ¿usted cree que el arca era perfecta? ¿Sí? Si no era perfecta, el arca se hubiera hundido. ¿Aló? Era perfecta. ¿Por qué? Porque partía de la mano de Dios.
La construcción partió de la mano de Él. Los diseños y todo lo que conllevaba las medidas, etcétera, etcétera, salieron de la mente de Dios y se la entregó a un constructor para que lo hiciera. Aquí están diseñando una creación querubiana, querubines, una estructura de ángeles llamados querubines. Y dice que el diseño que le entregaron era perfecto. Además dice que tenía sabiduría, hermosura perfecta. Más adelante dice que tenía vestiduras como el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro y la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día, oiga esto, que fuiste creado, ¿qué dice? Fueron preparados. Entonces estamos hablando que cada vez que el Padre va a hacer una nueva creación, elabora un diseño, elabora un fundamento. Él es el arquitecto y levanta peritos y levanta, ¿cómo se llama?, constructores para que lleven a cabo esa tarea. Acá, entonces, hasta aquí me estoy dando a entender, ¿no? Ok, entonces aquí dice que antes de la creación de este ser, todo lo prepararon, lo diseñaron y lo llevaron a cabo para una comisión. ¿Aló? Ahí está clarito todo. Ahora, los querubines los hicieron con objetivos, con propósitos, con metas. Los querubines iban a cumplir una función, una tarea, que en algún momento podemos hablar de estos seres y cuáles son sus tareas y las funciones que ellos tienen. ¿Aló? Entonces, con base a esto podemos nosotros así afirmar, pero bien afirmado, que todo, absolutamente todo lo que el Padre crea, todo, absolutamente todo, no lo hace por casualidad. No son porque se le ocurrió al Padre a ver que, no, Él lo planificó, lo diseñó, lo estableció, lo escribió y lo entregó. Todo ya está escrito. Y cuando el Padre quiere hacer otra cosa, lo primero que hace es escribirla. Por eso es que en Habacuc habla, escribe la visión, etc. Y empieza a hablar como el Padre trabaja. Cómo es que el Padre desarrolla todos sus trabajos. Si nosotros aprendiéramos un poquito de Él, nuestros negocios triunfarían, nuestros hogares serían tremendos. Si nosotros planificáramos bien nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestro trabajo, le aseguro, hermano amado, que las cosas serían diferentes. Si nosotros aprendiéramos cómo el Padre traza todos los planos arquitectónicos, todo, no se queda nada, hermano, sin estar establecido. En el caso de la construcción del templo que Salomón hizo, no dice que el Padre le entregó a David los planos y David se los entregó a su hijo. Y era tan perfecto eso, hermano, que dice que en el momento del ensamblaje del templo de Salomón no se escuchó un solo martillazo. Eso se llama perfección arquitectónica. Todo ensambló. No se escuchó, dice que no se escuchó un martillazo en el momento de ensamblar el templo. Y era un tremendo templo. ¿Aló? No era cualquier templo. Pero ¿quién dio los planos? El Padre. Dele palmas al Señor. Hoy, inclusive yo les hablaba ahora de las 36. Ay, Dios mío, para no diezmar. Bueno, hoy día hay mucha gente que alega si es el tiempo de tal o de cual doctrina o de tal fundamento. Pero los cimientos son los mismos. ¿Aló? Tanto, hermano, escúcheme, para las cosas visibles como para lo invisible. No hay variación. No es que en este tiempo vivimos tal ley o tal mandamiento y en la eternidad vamos a vivir otras leyes o vamos a vivir otros mandamientos. No, la ley es santa. Diga, la ley es santa. Hay gente que dice que ya no estamos bajo la ley, que la ley de Moisés no existe. Es un error, pero hermano, eso es como que un cirujano dijera que para que una mujer
tenga a luz un hijo por cesárea, le tenga que rajar desde acá, desde el esternón de la parte superior hasta abajo, hermano. Eso sería un horror en medicina. Y hay gente, hermano, que comete, pero no son errores, horrores. Horrores a la hora de hablar. La ley no ha sido abolida. Jesús mismo dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a darle el verdadero cumplimiento a ella. Vino a darle lo que verdaderamente, para lo que verdaderamente había sido dada la ley. La ley, hermano, la ley de Dios es la que rige el mundo visible y el mundo invisible. Los querubines están sujetos a las leyes de Dios. Los serafines, los tronos, los reinos, todos están regidos a la misma palabra. ¿Aló? Son los mismos fundamentos. Inclusive, le voy a decir algo tremendo. Nos trajeron la ley de arriba. ¿Quién dio la ley? ¿Acaso la dio Moisés? No subieron al monte de Sinaí a Moisés y el Padre la escribió en piedra. ¿Aló? Y la entregó. ¿De dónde cree que sacó esa ley el Padre? ¿Se la inventó ahí? No, de su reino. Y se le entrega a Moisés para que ahora sea entregada a un pueblo, para que ese pueblo que va para allá arriba aprenda aquí en la tierra a no cometer lo que la ley dice, para que en el reino no sea expulsado. Eso es como, por ejemplo, cuando hacen la Constitución y la entregan al pueblo. ¿Para qué la hacen? Para que no la violen. ¿Aló? Para que puedan vivir bien dentro del país. Y si alguien viola la Constitución, está violando lo establecido por la ley, por el gobierno, por una Corte Suprema de Justicia. No entiendo mucho de esas cosas, pero es algo parecido a eso, o es así. ¿Aló? Nosotros estamos obligados a regirnos a la Constitución del país. ¿Aló? Y si hacen variaciones son con el objetivo de que haya un mayor control y crecimiento. No es que, hermano, están aboliendo cosas, sino que están mejorando las cosas. En el reino de Dios no hay que hacer eso, porque el reino de Dios es perfecto. Su palabra es perfecta. Su ley es santa, dice. Y además dice la Escritura, mis palabras son espíritus y son vida. Es decir, que la ley es espíritu. Lo que está contenido, los 613 mandamientos de la ley, hermanos, son 613 espíritus que operan para generar, hermano amado, una norma de conducta y de comportamiento como lo tienen los querubines, los serafines y todos los seres que están arriba en el cielo, aún hasta los que nosotros desconocemos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no es que, hermano amado, ahorita estamos en una ley y nos van a meter luego en otra ley. No, Jesús mismo lo dijo. Y cuando tratemos un poquito sobre la arquitectura de la ley, vamos a darnos cuenta, hermano, que Jesús antes le puso más peso a la ley. Ahora la ley de la gracia le llaman. Pero es que la ley de la gracia, hermano amado, tiene más peso. Pero es que ahora dice, ya no estamos esclavos para andar en los rudimentos de la ley. Ya no estamos esclavos, es verdad. Ya nosotros no podemos, hermano amado, hacer ritos, hacer ceremonias y cosas por el estilo, porque ahora nos entregaron al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo ahora nosotros podamos vivir la ley como la estableció el Padre. Porque ahora hay un espíritu dentro de nosotros haciéndonos vivir la ley. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Y como tenemos cordero, porque hay cordero, para cuando nosotros de alguna manera violamos los principios de la ley, entonces dice, hijitos míos, procuréis no pecar, pero por si acaso pecan, ahí está Jesucristo, su sangre, ahí está Cordero. ¿Aló? Entonces cuando nosotros violamos la ley, va una mujer por ahí y la codiciamos y decimos, ay, con ella fue que me debía haber casado. Entonces violaste un principio de la ley, que anteriormente en la ley misma de Moisés, al hombre lo tenían que ver en el acto mismo para matarlo. Pero ahora en la ley de la gracia, en esta nueva ley, en este nuevo pacto, ahora el que mira a una mujer y la codicia, ya está adulterando con ella. Entonces se colocó mucho más peso y es más difícil ahora, pero para eso nos dieron Cordero eterno, ¿aló?
Cordero eterno, sangre eterna, un sacerdocio eterno. ¿Aló? ¿Aló? Espíritu Santo, y además de eso, el juez, que es el Padre, es nuestro Padre. Y los abogados son Jesús y el Espíritu Santo. Es decir, que estamos bien defendidos, hermano. ¿Aló? Ahora, la ley de la gracia no es libertad para pecar. Porque la gracia lo que quiere decir es vete y no peques más. O vete, no peques más para que no te venga algo peor. Esa es la gracia. ¿Aló? Ahora, nuestra vida tiene que tener fundamentos. Si usted no tiene fundamentos, entonces usted no está dentro de un diseño. Usted no está dentro de una arquitectura. Usted no está dentro de unos planos. Pero es que para poder entrar en esa arquitectura, dieron la oportunidad que a través de Jesucristo entráramos. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón y lo abre y entra Jesús a su vida y el Espíritu Santo y su Espíritu nace de nuevo, entonces entraste en una construcción, en una edificación, en un cuerpo llamado Iglesia de Jesucristo, que es una casa espiritual. ¿Aló? Ahora, nosotros nos tenemos que regir a ese diseño, porque ese diseño tiene fundamentos. Ahora nos llaman a regirnos a ese plano arquitectónico que nos entregaron y que nosotros tenemos que calzar ahí. Usted no puede llegar, hermano amado, a decir, no, mira, acéptame con un poquito de envidia que yo tengo. No, porque ahí dice que no podemos envidiar. ¿Aló? Pero mira, acéptame con este poquito de mentira. No, es que, hermano, no puede llevar ni mancha ni arruga en la arquitectura que te dan. Ahora dice, mire, el principio de esa arquitectura es el que esté limpio, que se limpie más. Es como que no hay un nivel de limpieza hasta que no venga Jesús a arrancar completamente toda mancha y toda arruga, todo problema, toda sustancia de pecado que aún tengamos. ¿Aló? Porque, por ejemplo, si usted llega, le voy a hacer una pregunta. Usted coge un vaso de agua y le echa un poquito de sal. ¿Cómo quedó el vaso? ¿Cómo quedó el agua? Salada, ¿sí o no? ¿Le echaste sal, sí o no? Ahora, ¿cómo le quita la sal? Que echarle agua. Pero de todas maneras, jamás se puede quitar esa sal. Y usted la toma y dice, ya se le fue la sal. Mentira, todavía contiene, ¿cómo se llama eso? Átomos de sal. Átomos se llama, ¿no? Decir, micropartículas de sal. Porque ya lo contaminó. ¿Cómo hago yo para quitar completamente la sal? Que no queden las partículas de sal. La sal es cloruro de sodio, ¿no? ¿Cómo hago para que no quede ni una sola partícula, ni de cloruro ni de sodio, dentro de ese vaso de agua? Prácticamente es cambiar el vaso y cambiar el agua. Y eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Una restauración para quitar toda partícula que quede en nosotros. ¡Aleluya! Entonces, nuestra vida tiene que tener fundamentos. Y estos son los diseños, hermano, que el Padre entregó. ¿Para qué? Le entregó a los constructores, a los edificadores, para que toda nueva criatura se rija a ellos. Y es por eso, hermano, que a la hora de presentar cuentas, todos tenemos que calzar conforme al plano arquitectónico. Váyase conmigo a Efesios capítulo 4. Y vamos a empezar a mirar algunos puntos. Ya estamos entrando dentro del punto, dentro del tema. Efesios 4, verso 11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, esos quiénes son. Esos apóstoles, profetas, evangelistas, ¿quiénes son? Son constructores. Diga, constructores. Diga, constructores. Dice, a fin, oiga esto, con un objetivo de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, esto mire qué importante, niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, porque en el tiempo final eso es lo que va más a primar, por las artimañas engañosas del error. Fíjate que el error es una verdad, solo que es un engaño y es una artimaña. Artimaña engañosa del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Qué importante coyuntura. Dígale a tu hermano, qué importante que usted sea coyuntura de la iglesia. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pero fíjate que dice conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Es decir, que aquí está hablando que el tornillo, si dice de 3 milímetros, no puede ser de 2. ¿Aló? Tiene que ser de 3. Pero es que se acabaron los de 3. ¿Qué voy a ir a comprar uno aquí hay uno de 2 métales, que eso no pasa nada? Bueno, quizás en la ingeniería o en la arquitectura de la tierra puede aguantar, pero dentro de la ingeniería de Dios todo tiene que ser perfecto. Si dice 3 milímetros, 3 milímetros. Si dice que tienes que amar a tu hermano, tienes que amarlo. ¿Aló? Si dice que tienes que orar por tus enemigos, eso le pasó a Job y le tocó orar por sus enemigos, pero Dios lo bendijo al doble, porque hizo lo correcto dentro de la arquitectura, dentro de lo que el Padre ha planificado, ha ordenado, ha diseñado. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, entonces, notemos muy bien que aquí se está estableciendo una ciudad. Aquí hay una ciudad, una nueva creación. Y aquí, hermano, está hablando que el arquitecto es el Padre. Y además dice que hay un perito, que es Pablo. Luego lo vamos a mirar. ¿Aló? Ahí hay un perito. Luego dice que hay constructores, 5. Y estos 5 constructores, déjamelos colocar, hermano, como columnas. Porque en realidad apóstoles no es un apóstol, sino una estructura ministerial. Como la mano. Este dedo se conoce como el ministerio apostólico, pero en realidad es una mano. Es una sola mano. Por eso le llama unidad. Hoy día no hay esta unidad a nivel ministerial, que obviamente el Espíritu la va a traer, porque eso lo tiene que hacer el Señor para poder levantar la iglesia. Si no, olvídate, va a ser difícil. Amén. Entonces, 5 constructores o columnas de construcción de esta ciudad, llamados aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, quienes tienen la obligación, mire esto, hermano, de levantar, hermano precioso, conforme al diseño, o sujetarse conforme al diseño y levantar, aquí le llama santos, es decir, gente apartada, gente que se convierte en coyuntura. En esto serían ayudas ministeriales, que Pedro dijo, no podemos dejar la oración y la palabra, pero levanten esas coyunturas que vengan a ayudar a formar ese edificio. Gente que venga a coayuntar, a meter el hombro allí dentro de la formación. Pero es que habla allí que de acuerdo, que tienen que, ¿cómo es que dice el verso? Lo vuelvo a leer. Conforme al funcionamiento adecuado. Entonces fíjate que cada uno tiene que hacer las cosas conforme lo estableció el Padre. No conforme lo establece un pastor, sino que los ministerios se encargan de preparar, capacitar, edificar obreros, ayudas, etcétera, para ese trabajo ministerial. Es decir, cuando Noé le entregaron los planos, él le tocó que contratar gente. No crea que Noé construyó el arca solo.
No crea que Noé y sus hijos y sus nueras y la mujer fueron los únicos que la construyeron. No, hubo constructores. Noé contrató gente para traer la madera, para traer, hermanos, los materiales, para traer todo lo que él necesitaba y construir esa arca. Levantó constructores, puso constructores a su lado. Salomón, no dice la escritura, pero puso. David puso. Todos tuvieron que levantar y capacitar gente conforme a la sabiduría que Dios había entregado a cada uno, y conforme al talento que el Padre le entregó a cada uno, y conforme a eso, hermano, levantaron las ciudades o lo que les entregaron dentro del diseño del Padre. ¿Aló? Hermano, esto es muy importante que usted lo entienda, porque hay personas que dicen, no, es que eso está en la ley. Y eso no es ahora en la gracia. Y ahí es donde todos se están perdiendo, porque no han entendido la arquitectura de Dios. No han entendido los diseños del Padre. No han entendido que lo que sale del Padre es bueno y en gran manera. Nada sale del Padre mal. Todo sale bueno y en gran manera. Pasando, hermano, un control de calidad de parte de Dios mismo. ¿Aló? Porque dice, y vio que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Y fue el día y la noche, el primer día o el segundo día. Pero fíjate que todo lo pasaron por un control de calidad. Todo. El Padre todo lo supervisa. Todo lo controla. ¿Aló? Entonces, los 5 ministerios, su tarea es capacitar, enseñar, engendrar, adoctrinar a personas apartadas, sujetas, que les ayuden a la obra, a la tarea, al ministerio, cumpliendo 2 labores específicas, principales. La primera, la obra del ministerio, es decir, el ministerio que le entregaron. Y segundo, la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, cuando se habla de la obra del ministerio es, por ejemplo, el carpintero busca carpinteros. No va a traer el carpintero a un cerrajero. ¿Aló? Pero si el carpintero también hace puertas y el cerrajero también, pero no puede, ¿aló? Porque no es su tarea, diga, no es su obra, no es su tarea, dígalo así, no es su ministerio. Entonces, ¿qué es un ministerio? Es una tarea, es un trabajo que está dentro de un plano, dentro de un diseño, dentro de una arquitectura que el Padre hizo y que la estableció para cumplir dentro de ese gran edificio una tarea. En los grandes edificios, por ejemplo, hay albañiles, hay pintores, hay cerrajeros, hay, ¿cómo se llama? Carpinteros, arquitectos, electricistas, ingenieros, de todo hay. ¿Aló? Pero todos trabajan con base a un edificio. Ahora, al ingeniero civil le entregan unos planos. ¿Aló? Al que hace las puertas le entregan otros planos. Todo tiene que ser conforme a un plano. No puede traer la puerta de 1,80 m cuando la hicieron de 1,95 m, porque no va a calzar. Y perdió todos los materiales. Entonces no sé si me estoy dando a entender. ¿Aló? Entonces, fíjate que aquí el Padre escoge los 5 ministerios con 2 objetivos primarios: la obra del ministerio, la edificación del cuerpo. Diga, edificación del cuerpo. ¿Qué es edificación? No es construcción. Entonces, no se puede edificar o no se puede construir si no hay diseños. Ahora, ¿cuáles son esos diseños? Lo dijo Abraham, cuyos cimientos, es decir, habla de fundamentos. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿por qué se requiere esa labor? Porque fíjate que esta nueva ciudad tiene que alcanzar 4 objetivos. Primero, la unidad de la fe, conocimiento pleno del Hijo de Dios. Mire, diga conocimiento. Y no cualquier conocimiento, pleno, diga pleno. Conocimiento pleno quiere decir un conocimiento que es real. ¿Aló? No fantasías, sino un conocimiento real. Luego dice condición de hombre maduro. Y la cuarta dice estatura de Cristo. Entonces fíjese que se requieren de estos constructores y de las ayudas de estos constructores para que puedan llevar la tarea del perito llamado Pablo, que ese perito, un arquitecto, le entregó, llamado el Padre Celestial. No podemos estar fuera de eso, tenemos que entrar dentro de eso. Ahora,
si logramos esas 4 cosas dentro de la iglesia, entonces fíjate que la iglesia también va a ser guardada de 4 cosas. Primero, no ser un niño que lo puede llevar cualquier viento de doctrina, que cualquiera lo puede sacudir, no, porque tiene doctrina, tiene conocimiento, ha entrado en la unidad, ha entrado en la condición de un hombre maduro. ¿Aló? Ya no es niño. Pablo decía, ustedes debiendo ser maestros, todavía sois niños y todavía tengo que volverles a enseñar los fundamentos primarios, cuando ustedes ya deberían ser maestros. Ahora, ¿cómo Pablo se dio cuenta que todavía eran niños? Porque eran insujetos, llegaban tarde, porque no, bueno, un montón de cosas. Y además de eso, lo más tremendo, que se la pasaban peleando. Y le digo, ustedes son niños y además de eso, carnales, le digo. Y la otra, no ser como un niño necio. La segunda, sacudido por doctrina. Porque si usted tiene los diseños, conoce los diseños, ¿quién te puede sacudir? Vendrán vientos, vendrán lo que sea, pero tú vas a permanecer. ¿Por qué? Porque tu casa está siendo edificada sobre la roca. Pero si tú no tienes doctrina, no tienes fundamento, no te preocupas por caminar dentro del diseño, dentro de lo que el Padre ha establecido, entonces estás edificando sobre la arena. Y por eso es que muchos ni prosperan, ni abundan, ni salen adelante, y cualquier viento que sopla los arrastra. Tercero, dice, astucias de los hombres. Es que lo más difícil es poder discernir quién es hijo de Dios. Es lo más difícil. ¿Aló? Es lo más difícil. Porque a veces uno los ve como hijos de Dios, pero dice, por sus frutos los conoceréis. Y el Señor le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero por cuanto ustedes no son hijos de Abraham, por eso me persiguen. Porque ustedes no son hijos de Abraham. ¿Aló? Entonces quiere decir que hay señales de los hijos. Pero le digo, sin embargo, ustedes son descendientes. Es decir, que hay hijos y hay descendientes. ¿Qué prefieres ser tú? No, yo quiero ser hijo. ¿Aló? Yo no quiero ser de los descendientes. Y por último dice, las artimañas. Y esa palabra artimaña, la palabra artimaña es doctrina. Pero doctrina engañosa. ¿Aló? Producida por un espíritu llamado error. Es un espíritu que confunde, es un espíritu que obstaculiza a la persona para que no vea lo que tiene que ver, llamado espíritu de error. ¿Aló? Y los envuelven allí. Entonces, de esta forma, escúcheme, lograremos entonces que crezcamos en amor, que nos sujetemos a la cabeza, que es el Señor, y así vamos a formar entonces ya un edificio, un cuerpo, una casa espiritual, una iglesia unida en la fe, que no hay hoy día. No hay hoy día. ¿Me estoy dando a entender? Asistí a un seminario con mi hijo en estos días, que nos invitaron, y el varón dijo algo muy tremendo. Dijo, hoy día todos se están preocupando por edificar grandes edificios, pero se despreocuparon por edificar a la iglesia de Cristo. Porque ya no salen a evangelizar las almas, ya no van a buscar las almas. Cuando el Señor dijo, id por todo el mundo predicando el evangelio, alcanzando a todas las criaturas, y yo dije, qué gran verdad. Porque a veces nos preocupamos más, hermano, por las cosas que no debemos preocuparnos, cuando nosotros debemos preocuparnos y de manera urgente en edificar a la iglesia de Cristo. El edificio que nosotros debemos de construir es la iglesia de Cristo. Y dijo algo muy tremendo. Si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, los edificios van a llegar, porque el Señor necesita esos edificios para que esa iglesia se congregue. Y es una gran verdad. ¿Aló? Y yo le di gracias al Señor. Yo dije, Padre, gracias, porque esa es la visión que tenemos ahora. Alcanzar 4 millones de habitantes que tiene Guayaquil, 13 millones que tiene Ecuador, ya 14 millones. ¿Aló? 30 y pico millones, 40 y pico millones que tiene Colombia, no sé cuántos tiene Brasil. Es decir, hermano, que hay harto trabajo y hartas almas para poder meter dentro de este edificio.
que el Señor está construyendo. No sé si usted da palmas al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, entendiendo todo esto, hay algo muy importante que debemos entender, que hay peritos, diga peritos. ¿Quiénes son los peritos? Fíjate que los peritos son las personas que revisan, son las personas que supervisan la edificación. Y fíjate, hermano amado, que Pablo, abra conmigo 2 Corintios capítulo 5. Cuando uno, y yo quiero que me escuchen bien, cuando el edificio, mírenme a mí por favor, ya les voy a dar el verso. Cuando el edificio necesita seguir avanzando, el perito viene y supervisa la obra. Y cuando el perito ve que la obra está todo conforme a lo establecido en los planos, entonces da la orden para que siga la construcción. Sin la orden del perito no se continúa la construcción. Porque es muy importante que los supervisores se den cuenta que todo está bien. ¿Por qué? Porque si edifican sin supervisar, resulta que cuando llegaron al piso 28, se dieron cuenta que en el piso 3 se cometió un error y dañó toda la construcción. ¿Sí vieron esta semana un edificio que se vino a pique? ¿No lo vieron? Salió por las noticias. Hoy salió por las noticias. Se vino a pique un edificio, no recuerdo en qué parte, no sé si fue en Ecuador o en qué parte, pero se vino al piso, mató más de 6 personas. Hermano, ¿y por qué? Porque cometieron un error, hermano, los constructores. Y el edificio aguantó, pero llegó un momento en que ya no pudo más y se vino. Y se cayó todo un pedazo así. Se partió y se vino. Bueno, pues fíjate que en la obra de Dios, Dios hace lo mismo. Él tiene que hacer peritaje. Él tiene que examinar cómo está la obra con nosotros. Él tiene que ver si nosotros estamos, hermano, conforme a los planos, conforme a los diseños. Y si usted está llevando el diseño, lo está llevando como tiene que ser. Porque si usted no está cumpliendo lo que está indicado en los planos, en los diseños, entonces, hermano amado, usted está caminando mal dentro del diseño y está estorbando el diseño del edificio. En este caso, estorbando el edificio. ¿Por qué la escritura dice que al tibio lo vomitará? ¿De dónde lo vomita? Del cuerpo. ¿Aló? ¿Aló o no aló? ¿Por qué el tibio? Porque el tibio es aquel que no está ensamblado, tiene problemas en el ensamblaje, tiene problemas en la construcción. No sé si me doy a entender. Entonces lo tiene que quitar. Por ejemplo, allá teníamos una columna atrás, ¿recuerda? Esa columna estaba dañada, ¿sí o no? ¿Qué hicieron el ingeniero que vino? Dijo, hay que quitarla toda y poner una nueva. Porque si dejamos esa, de todas maneras se va a venir al piso. ¿Aló? Entonces los peritos supervisan y dicen, no, eso no me gusta, quítelo. Me recuerdo una vez, yo estaba haciendo un cielo raso en un edificio y el cielo raso tenía que pasar hacia el baño. Yo entro hacia el baño cuando entró un perito con una moneda en la mano y empezó a pasar por todo el enlosado. ¿Cómo le llaman aquí las baldosas en el enlosado así? Y donde tropezó, dijo, tumbe todo y vuélvalo a construir. Puso una X así y dijo, tumbe todo lo tumba. Cualquiera dice, pero mira, quitamos el pedazo que está mal. No, dijo, tumbe todo porque está mal desde el inducido. Todo tumbe. Y lo dijo a alguien que tiene autoridad, que sabía lo que estaba diciendo. Y al pobre varón que estaba esperando que le pagaran, no le pagaron. Le tocó de tumbar todo y empezar de nuevo. Mi pregunta es, ¿y cuando venga el perito? Ahora, váyase conmigo a 2 Corintios capítulo 5. Yo espero que usted esta noche esté entendiendo hermano, la responsabilidad y el compromiso que tenemos dentro de ese edificio. 2 Corintios capítulo 5, verso 10, dice, porque todos nosotros, oiga esto, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea... entonces, mira, aquí hay algo tremendo. Diga, hay un tribunal. Y ahora, ¿cómo juzgan en ese tribunal? ¿Con base a qué te van a decir que lo que tú hiciste es bueno o lo que tú hiciste es malo? Por ejemplo, con ese que escribió 36 bases, ¿cómo que digo? 36. No, no eran bases bíblicas, me olvidó ahorita. 36 no sé qué cosa para no diezmar, algo así. Entonces, fíjate, con base a qué a ese varón lo van a juzgar. Porque él estableció, según la escritura, de que no hay que diezmar. Cuando sí hay que hacerlo, y yo se los tengo que enseñar. Yo tengo que mostrarle que esas 36 bases bíblicas son reales, pero mal interpretadas. ¿Aló? Entonces, ¿con base a qué? Porque dice aquí habla de una recompensa. Ahora, la recompensa que habla aquí no es otra cosa que las 4 bases que le hablé yo antes. Conocimiento pleno del Hijo de Dios, la unidad de la fe, estatura del varón y la imagen de Cristo. ¿Aló? Entonces, ¿cuál va a ser la recompensa? La recompensa va a ser que tú seas aprobado dentro de la iglesia, como iglesia de Jesús. Esa va a ser tu recompensa. ¿Aló? Que cuando te llegan a medir, porque fíjense que te van a medir. En el tribunal te van a medir. A ver, Gilberto, tal día, a tales horas, le dan la fecha exacta, hermano. Exacto. Tú mentiste. Pero padre, pero es una mentira, mi hijo. Ahora, ¿con base a qué me juzgan la mentira? ¿Con base a qué? ¿Por qué? Porque fíjense que aquí van a pedir cuentas, pero ¿con base a qué nos van a pedir cuentas? Tiene que haber algo con lo que nosotros tenemos que rendir cuentas. Es decir, si usted coge y se viola el semáforo en rojo, cuando te coge el vigilante, ¿qué te dice? Te acabas de violar el semáforo en rojo. No te va a decir, mira, mijo, te acabas de pasar el semáforo en verde. Porque pasar en verde es correcto. ¿Aló? Pero pasar en rojo es correcto. Ahora, ¿y quién estableció que los rojos, por qué no dejaron el verde y el rojo que sí pasaran? ¿A quién se le ocurrió colocar que el rojo era parar y el verde era seguir? ¿A quién se le ocurrió poner esos colores? A algún loco se le ocurrió. Y esa locura se convirtió en una ley. Y ahora el que viole lo rojo, se lo chupó la bruja, hermano. ¿Sí o no? ¿Y usted qué le puede decir? No, mira, estaba en amarillo. Pues discúlpeme, porque a un amarillo es parar. Amarillo no es pasar. Amarillo es frene. Yo me recuerdo en una ocasión que me cogió un vigilante y yo le dije, pero si estaba pasando en amarillo, caballero, con todo respeto, y me sacó el libro, hermano. Me sacó el libro en la página tal, se lo saben de memoria, como la Biblia, nosotros. Y me dijo, mira, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice que el color amarillo qué es? Ay, dice que hay que parar. Bueno, usted no paró. ¿Aló? Ahora, al de ahí, yo lo coimé. Ahora, ¿y al del cielo, cómo lo vamos a coimar? Porque usted puede decir, no, yo no creo en el diezmo. Usted puede decir. Y usted, no, padre, yo nunca diezmé porque yo no creo en el diezmo. Y el padre te va a decir, discúlpame, mijo, yo no tengo la culpa que tú no hayas entendido mi palabra, pero aquí dice que hay que diezmar. Es más, en la eternidad hay que diezmar. Hay gente que dice, y muéstreme en el Nuevo Testamento, ahí también dice, en el Antiguo Testamento, antes de la ley, ¿dónde estaba el diezmo? Pues, hermano, si Adán diezmó, Adán diezmaba. ¿A qué cree que bajaba el Padre?
No, no como alguno escuchó a un apóstol o leía a un apóstol decir que Adán diezmó amor y obediencia. No, no es así. Porque no era de amor y obediencia lo que el Padre pedía. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿con base a qué es que nos van a juzgar? Váyanse conmigo. ¿Dónde estamos? 2 Corintios, ¿no? Ahora, váyanse a 1 Corintios, capítulo 3. ¿Lo tiene? Verso 10, porque hermano es muy importante esto. Entonces fíjese, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica, mire cómo tiene que edificar, con plata, con oro, con piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. ¿Cómo has construido tu vida? ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Bajo qué fundamento? Es decir, ¿cuál es el material que usted está utilizando para colocar sobre ese fundamento? Porque fíjese que a mí me llama mucho la atención que este fundamento es un altar. Este fundamento es un altar. Y aquí volvemos a entrar a los altares, porque dice que en este fundamento pasarán con fuego. Entonces está hablando de un altar. ¿Aló? No sé si me estoy dando a entender. Los altares entran, hermano, en juego en esta edificación. Ahora, más adelante dice que con el fuego, pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, va a recibir recompensa. Pero si la obra de alguno es consumida por el fuego, ¿qué dice? Sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque como quien se escapa por un fuego. Es decir, será salvo, pero como aquel que se incendió la casa y salió en calzoncillo, pues así se quedó. ¿Aló? Porque se quemó la casa. Y si no agarró ni camisa, en calzoncillo estará en la calle. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, aquí es en donde, hermano, vamos entrando al tema que yo quiero que estudiemos acerca de la arquitectura de Dios, de todos los aspectos. Entonces, aquí se establecieron fundamentos y nosotros debemos de velar cómo estamos edificando. Pablo dice aquí que tengamos cuidado. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual hay que tener cuidado? Porque dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, ¿el cual es? No, pero mira, nosotros aquí, tranquilos, nosotros aquí no creemos en las 7 ofrendas, nosotros creemos solo en los diezmos. Y eso, si usted quiere, lo puede hacer, y si no, no hay problema. Tengan cuidado cómo edifica. ¿Aló? No, yo tengo un problema con esa persona, yo ¿por qué tengo que perdonarla? Que la perdone Dios. Como dice la canción, no, que lo perdone Dios. ¿Yo por qué tengo que perdonarlo? Pero es que así no dice la Escritura. La Escritura dice perdón. Yo me recuerdo que una vez escuché a un hombre decir, no, ¿acaso yo soy Dios para perdonar? Es que no se requiere ser Dios para perdonar, es una orden. Perdona a tu hermano, perdona a tus enemigos. ¿Hasta cuánto? 70 veces 7. Y que usted sí que tiene una paciencia brava para vivir, perdone, 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 perdone y perdone. ¿Aló? Entonces, y a mí me van a juzgar con base a un fundamento que colocó un perito. Entonces, acá vienen cosas tremendas. Váyase conmigo al capítulo 10 de 1 Corintios. Yo estoy corriendo, hermano, porque ya se nos está yendo el tiempo. Dice, porque no quiero que ignoréis. Dile a tu hermano, no puedes ignorar esto. No lo puedes ignorar. Mire, aquí Pablo, 1 Corintios 10 le dije, ¿no? Aquí Pablo
está diciendo que hay algo que nosotros no podemos ignorar. No podemos pasar por alto, hermano. Pero para nada podemos pasar por alto. Y esto es algo verdaderamente fantástico. Porque hay gente que dice que la ley ya no existe, que el Antiguo Testamento quedó anulado. Y yo le quiero mostrar a usted que no es así, que nunca ha sido así, ni en la iglesia primitiva. Y aquí Pablo dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron, ¿qué? Mire que aquí está hablando de bautismo. Bautizados. Entonces cuando Pablo habló de la doctrina de los bautismos, ¿de dónde las tomó? Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y ahora, ¿y qué dice? ¿Y la roca qué dice? Ah, entonces el Cristo no es solamente el Jesús del Nuevo Testamento, sino que Cristo viene desde el Antiguo Testamento. Es decir, que esta gente era cristiana. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué eran cristianos. Y aquí es donde se pone todo carepescado, porque entonces, uy, pastor, pero usted qué está diciendo. ¿No dice allí que la roca lo seguía era Cristo? ¿Aló? Entonces, Pablo nos dejó espigas preciosas para recoger en este tiempo. Si no fuera por esas espiguitas, hermanos, nos tildarían de herejes y no podríamos enseñar la palabra. Entonces, note que aquí está hablando de bautismo y además nos aclara que había una roca que lo seguía por el desierto y esta roca dice que era Cristo. No sé usted, hermano, qué puede estar pensando ahorita, pero en el Antiguo Testamento ya estaba Cristo trabajando. Por eso es que todos los hijos de Abraham ya son del reino. Ya son del reino. Los hijos de Abraham. Entonces, con esto, hermano, yo puedo asegurar que Moisés es un apóstol del Antiguo Testamento. Y que todos los profetas del Antiguo Testamento son apóstoles. Y ahora me va a entender ahorita por qué le estoy diciendo apóstoles en términos generales. Pero pastor, usted está diciendo una herejía porque ellos eran profetas. Pues váyase conmigo a Efesios capítulo 2, verso 20. Y aquí empieza, hermano, la importancia de este tema. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, oye esto, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y fíjate que de aquí se toman todo, dice apóstoles y profetas, dice los ministerios, Dios dio ministerio apóstoles y dio ministerio profetas. No son los profetas como ministerios del Nuevo Testamento. Aquí está hablando de los profetas antiguo testamentarios, que estos profetas tenían fundamentos. Es decir, hermano amado, que toda la escritura del Antiguo Testamento que dicen que no es para este tiempo, tiene fundamento apostólico para nosotros hoy día. Porque hay gente que dice, no, el sacerdocio ya no existe, la ley ya no existe. Entonces, ¿qué estamos? No, estamos en la gracia. Entonces, ¿y de dónde sacaron todo? Porque el sacerdocio del nuevo orden de Melquisedec dice que es el sacerdocio conforme a la tribu de Judá. Ya no de Leví, pero habla de una tribu terrenal. ¿Aló? ¿O no dicen que Melquisedec, el nuevo sacerdocio, es de la tribu de Judá? No lo dice. ¿Y de dónde ustedes sacaron esa tribu? Solo que esa tribu tenía repercusiones espirituales allá arriba. Y la otra tenía repercusiones en la tierra, la levita. ¿Aló? Entonces, aquí Pablo no ignora que en el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías, el Padre había dejado fundamentos importantes para la edificación de este edificio. Y acá viene lo tremendo. Entonces, no podemos nosotros ignorar
que el Antiguo Testamento es la lámpara que brilla en el Nuevo Testamento. Es decir, la menora o menorá, el candelero, ese es el Antiguo Testamento. Pero la luz que proyecta hacia la mesa de los panes y hacia el altar del incienso, esas luces son el Nuevo Testamento. ¿De dónde salió el Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento. ¿Aló? Entonces, ahora, váyase conmigo a Hechos capítulo 17. Porque aquí es donde se pone esto tremendo. En Hechos capítulo 17, verso 10, dice: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga esto: escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escúcheme, ¿qué escrituras escudriñaron? ¿Qué escrituras escudriñaron? Si, hermano precioso, Nuevo Testamento no existía. Para la iglesia primitiva nunca existió el Nuevo Testamento. Nunca. Para la iglesia primitiva, la escritura que existía era la Torá y los profetas. Ahora los hombres son los que tomaron ese Nuevo Testamento como algo más importante que el Antiguo Testamento, cuando ni en los principios de la iglesia, hermano amado, existía eso. Existían unas cartas como cartas que llegaban a no todas las iglesias, a algunas iglesias, donde Pablo dejaba fundamentos doctrinales del Antiguo Testamento para que la iglesia los viviera. Y ahora le hago una pregunta: ¿y usted qué lee? Porque le aseguro que usted lee solo el Nuevo Testamento y se está perdiendo del verdadero evangelio que está desde Génesis a Malaquías. Esa es la doctrina, esa es la palabra que usted tiene que aprender a manejar. ¿Qué pasa, pastor, entonces con el Nuevo Testamento? Como para la iglesia primitiva simplemente eran bases doctrinales, luces, semillas, doctrinas, revelaciones, tómelos como tal. ¿Aló? Y que gracias a Dios, hermano, eso quedó escrito y se sacaron algunas, porque todavía faltan cartas y montoneros de cosas que no están allí dentro del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. Así lo colocaron los hombres, pero eso no es así. Aún en eso hay equivocación. Entonces, ellos simplemente, hermano, por ejemplo, los de Corintios no conocieron las cartas de Tesalónica, ni de Colosenses. Y le hago una pregunta: ¿y jamás Pablo les habló de la doctrina, acaso? Sí les habló. Les enseñó. Porque inclusive la escritura lo dice, que les enseñaba. Ahora, vámonos a otro verso. Ay, pastor, pero es que leer el Antiguo Testamento, qué aburridor es. Pero es donde está la esencia, es donde está la sustancia. Pero es que, pastor, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Hay un nuevo pacto. Pero es que, ¿por qué asocian nuevo pacto con unas cartas? Yo no estoy diciendo que esas cartas no existen. Por supuesto que son importantes para nosotros, porque son las que nos afirman lo que aprendemos del Antiguo. ¿Aló? Son las que nos vienen de alguna manera a corroborar que lo que estamos diciendo es correcto. Pero para los bereanos, ellos no se van. Espérate, voy a Tesalónica. A ver, corriendo a Tesalónica. A ver, dame la carta. Y luego se fue a Corintio. Mire, dame la carta. Y luego se fue a Galacia a buscar dónde están las cartas para mirar si lo que los apóstoles estaban predicando era de Dios o no. ¿Aló? Ellos dicen que escudriñaron las escrituras. ¿Cuáles? Y dice, y ahí dice, ¿dónde estoy? Ahí dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Entonces, ¿y a qué creyeron?
Me imagino que Pablo decía, mire, en el Antiguo Testamento estaba estipulado que el cordero lo venían y lo mataban. Y como ellos veían sacrificio de cordero, pues ahora les vengo a decir que ese cordero se llama Jesucristo. Y si usted abre Isaías 51, y si usted abre el Salmo 23, y si usted mira en la escritura en tal, y le voy a decir algo, ni siquiera creo que esos nombres ni siquiera existían. No estaban codificados de esa manera. Sino que decía el salmista David dijo, porque usted no ve en el Nuevo Testamento que dice Isaías 14, 26, dice, así no dice. Sino que dice, porque el Señor, dice la escritura, que no había justo ni aun uno solo, que nadie, y usted dice, ¿dónde dice eso? Y corre, hermano, a buscar en qué parte de la escritura está eso. Pero en aquel tiempo cuando decían, porque está escrito en el libro de Isaías, que no había justo, ni todos sabían que en el libro de Isaías lo decía, porque leían. Iban a la sinagoga y escuchaban los mensajes. ¿Aló? Y ahora cuando usted viene, hermano, le dice, mira mi amado hermano, la escritura dice aquí. Ah, pero hermano, muéstremelo en el Nuevo Testamento. Si no lo dice el Nuevo Testamento, entonces para mí no tiene validez. Pues esa persona no ha entendido el diseño y la arquitectura de Dios. No ha entendido. Porque aquí los bereanos no tenían ni la carta de Galacia ni la carta de Corintios. Ellos estaban en Berea. A saber si ellos sabían que habían iglesias por ahí en otros lados. ¿Aló? Pablo llegó a esa sinagoga, les habló, ellos se fueron a escudriñar diariamente, decían, oye, pero sí, aquí está escrito. Y el Espíritu les hablaba y luego creyeron. Ahora, váyase conmigo a otro verso. Hechos 17, ¿lo tiene? Verso 2, ahí antecitos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose ¿qué? En las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. ¿Qué escrituras? ¿Cuáles eran las escrituras que leían en la sinagoga? Le voy a decir algo todavía aún más serio. El día de hoy en la sinagoga, ¿cuál es la Biblia que ellos leen? ¿No es la Torá? ¿No son los profetas? Le voy a decir algo. ¿Y cómo vas tú a convencer a un judío que Cristo es el Cristo? Que Jesús es el Cordero, el Cristo. ¿Cómo lo vas a convencer? ¿Con el Nuevo Testamento? No le cree. Tiene que usted presentarle con evidencia, como Pablo lo hacía en las escrituras. Ay, pastor, entonces no volvemos a leer el Nuevo Testamento. Por supuesto que lo tienes que leer, porque no es que ahí está la luz. La menora está allá. La menora está en la ley y los profetas. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, los verdaderos fundamentos están en la Torá y en los profetas. Y ahora Pablo nos deja luces para que nosotros podamos comprender la escritura y ser edificados como iglesia de Jesucristo. Pero entendiendo muy bien que lo que fue escrito es para nosotros enseñanza, fundamento, cimiento. Lo que fue escrito, ¿para qué es? Para fundamentos nuestros. Váyase conmigo a Romanos capítulo 5. Capítulo 15, perdón. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Pregúntale a tu hermano si está entendiendo. Romanos, capítulo, ¿qué le dije? 15, verso 4. Oiga esto, oiga. Porque todo, diga todo. Fíjate que esta palabra todo en el original implica tiempo, lugar, ocasión. Esto quiere decir que aún para los tiempos finales, para estos tiempos, la ley, el Antiguo Testamento sigue siendo para nosotros enseñanza. Mira lo que dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos paciencia. ¿Cuál es escritura? ¿Cuáles? ¿Aló? Hermano, y usted dirá, pastor, pero ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo que para qué te sirve, hermano? Esto te va a servir para que no caigas en el error.
Porque si tú aprendes, hermano, a estudiar la palabra como la tienes que estudiar, con fundamento tanto desde los profetas, desde los salmos, desde la Torá y aún el Nuevo Testamento, usted ahorita tiene todas las armas para que no caiga en el error. Usted tiene la espada completa de doble filo, Antiguo y Nuevo Testamento, fundamento de apóstoles en este tiempo y profeta antiguo tiempo, el doble filo de la espada. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque nace los fundamentos apostólicos y eficaz porque nace los fundamentos proféticos. Cuando usted unifica todo eso, usted tiene todo lo que necesita para que no lo engañe. Y cuando alguien viene y le dice, no, porque abolieron el sacerdocio. Sí, abolieron, pero constituyeron un nuevo sacerdocio. Quitaron la ley. Espérate un minuto, la ley no la quitaron. Usted está interpretando mal la escritura, porque la ley no la quitaron. Quitaron aquellas cosas que estaban en nuestra contra. Eso lo quitaron, porque ahora tenemos cordero. Por eso dice que eso lo clavaron en la cruz, pero no quitaron la ley, lo que estaba en nuestra contra. ¿Aló? Lo que pesaba en contra nuestra, pero no toda la ley. Pablo dijo, ¿y cómo sabría yo que codiciar es malo si no existiera la ley? Gracias a la ley conocí que la codicia era un pecado. Pero dice, y la ley vino y me mató para darme vida. Por eso es que la ley, yo les he explicado a ustedes en estos días, los miércoles, que la ley va hasta la cruz del Calvario. Pasando de ahí para allá es la gracia. ¿Pero qué es gracia? Es la misma ley, pero aquella ley que dice, ahora vete y no peques más. ¿Aló? Para que no te venga algo peor. ¿Aló, aló? Voy terminando. Váyase conmigo a Romanos capítulo 12, verso 1. Hasta aquí me estoy dando a entender. Chuta, hermano. Porque fíjese que ahora viene. No, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí por cuestión del tiempo, hermano. Faltan muchas cosas todavía que asentar. Pero bueno, lo que me interesa es que hasta aquí usted me entendió. Pregúntale a tu hermano, ¿entendió el mensaje? Ok. ¿Sabe por qué para mí es importante que usted entienda esto? Porque si usted no entiende esto, usted siempre va a andar en dudas con la doctrina. Hermano, no se deje de congregar. Y usted va a andar, no, yo sí puedo. No, yo. Hermano, mira, no, pero sí se puede. No. Y vamos a estar, hermano, sin darnos cuenta, colocando nuestros propios fundamentos en un altar delicado. Donde los fundamentos que están puestos allí ya están puestos y que me van a pesar conforme a ese fundamento. Y si usted no está, si su vida no está, si mi vida no está conforme a ese fundamento, voy a tener problemas el día que vaya a rendir cuentas. O peor aún, recuerda que las cuentas las piden todos los días, al levantar y al acostar. Pablo dijo, y lo más tremendo es que hay una señal para pedir cuentas, que es la Santa Cena. Y Pablo dijo, hay algunos debilitados, algunos enfermos y algunos ya murieron. ¿Y qué los enjuició? La Santa Cena. Aún tomar la Santa Cena sin discernir el cuerpo. ¿Qué está diciendo ahí? Sin mirar cómo estoy yo dentro de esa arquitectura, dentro de ese diseño. Por eso Pablo nos llama a que nos juzguemos antes de beber y de comer. ¿Y sabe qué es lo que Pablo dice allí? Declárate culpable para que venga perdón. Y lo mejor, yo siempre, Señor, me declaro culpable. Porque uno no sabe qué ha violado. ¿Qué fundamentos, qué leyes, qué mandamientos? Son 613, mi hermano. ¿Cuál de ellos habremos violado? Y por eso, hermano, mejor ir al Cordero. ¿Está entendiendo? ¿Qué va a pasar ahora cuando alguien le diga, no, usted no debe diezmar porque la ley era una imposición? El diezmo era una imposición de la ley.
Y usted va a decir, mejor quede callado. ¿Aló? Porque yo también le voy a hablar de la arquitectura de las ofrendas, la arquitectura de los altares. Está todo diseñado. ¿Por qué hay que ofrendar? Porque el Padre lo estableció. Y si usted no se entra en esa arquitectura, entonces vas a tener problemas con seres. Así lo estableció papá. Cierre sus ojos. Aleluya. Padre maravilloso, bendícenos. Que esta palabra, oh Dios, abra nuestro entendimiento. Que nosotros nos hagamos, Señor, más asequibles a la luz de tu Espíritu, a tu palabra. Que estemos más atentos, Señor amado. Que tu palabra abra nuestros ojos para no caer en la mentira y en el engaño del Satanás, de las artimañas del error, Padre. Guárdanos, Señor, en este último tiempo donde habrán ministros engañadores, donde habrán apariencias, donde habrán mentirosos, que desviarán a tu pueblo, Señor. Dígale, Padre, circuncida mis oídos, dígale. Porque la Escritura dice que algunos no van a soportar la sana doctrina, sino que tendrán comezón. Y la comezón viene por la suciedad, por no tener un oído limpio. Dígale, Señor, limpia mis oídos, límpialos. Haz que mis oídos sean circuncidados, lávalos con tu palabra. Y Señor amado, ayúdame a entender tu sana doctrina, tu palabra, para caminar en el equilibrio, para no ser un niño fluctuante, llevado de aquí para allá por sueños, por visiones, por espíritus, por palabras, por cartas, sino ser guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Por lo que tu Espíritu habla a mi vida, no por lo que otros dicen, Señor, sino por lo que tu Espíritu habla a mi corazón, conforme a tu palabra, conforme a tu Escritura, mi Rey. Padre, mira a tu pueblo, a los que nos escuchan por internet, a través de enseñanza, guárdalos, Padre. Proteja sus vidas, guárdalos. A los pastores que están escuchando, Señor, ayúdalos dándoles entendimiento de estos principios, Padre, para que ellos también puedan, Señor, avanzar, crecer, madurar y sobre todo, Padre, llevar tu palabra conforme tú la has establecido y conforme tu Santo Espíritu guía a cada ministro, a cada persona, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos a ti, eterno Rey. Amén y amén. Aleluya. No sé si usted le da palmas, hermano. Gloria a Dios.